Bienvenidos a Ciencia más Café. En este episodio especial de Día de Muertos, nos sumergiremos en la rica tradición de las leyendas mexicanas. Historias que han sido transmitidas de generación en generación y que reflejan las creencias y el misticismo de nuestro país. Desde almas en pena hasta espíritus guardianes, recorreremos relatos que conectan el mundo de los vivos con el de los muertos, recordando a nuestros antepasados y honrando la magia que envuelve esta celebración tan especial. Prepárate por un viaje al corazón de las leyendas mexicanas y acompáñanos en esta noche de misterio y tradición. Comenzamos. En este especial del Día de Muertos quiero relatar una de las leyendas más famosas del estado de Michoacán, que aparte de poseer pueblos mágicos es rico en historia y también existen muchos mitos y leyendas. En esta ocasión les voy a relatar una leyenda muy popular de lo que en aquel entonces era Uruapaní, hoy el municipio de Uruapan, en Michoacán. Y bueno, antes de adentrarnos en la leyenda, considero importante conocer el contexto en el que esta se desarrolla. Esta tiene su origen en lo que ahora es el Parque Nacional Barranca de Cupaticio, también conocido como Parque Nacional Eduardo Ruiz, inaugurado en 1938 y abarca aproximadamente más de 470 hectáreas de paisaje natural. El parque es conocido por ser el punto donde nace el río Cupaticio, precisamente, cuyo nombre en lengua purépecha significa río que canta. Si algún día tienen oportunidad de visitarlo, la verdad es que se los recomiendo ampliamente. En esta región es común escuchar a los habitantes de Uruapan relatar historias de fantasmas, guardianes espirituales y presencias misteriosas que lo rodean o que andan rondando por ahí ya en la noche. De todas estas leyendas, la más famosa y fascinante es sin duda la de la rodilla del diablo, que ha dejado literalmente una huella imborrable en la identidad de la ciudad. La leyenda de la rodilla del diablo tiene sus raíces en el siglo XVI, que fue una época de profundos cambios sociales y culturales en México tras la llegada de los españoles. Fue en ese contexto cuando un fraile franciscano, Fray Juan de San Miguel, conocido por fundar hispánicamente la ciudad de Uruapan, llega a la región. Según cuenta la leyenda, la región estaba pasando por una extrema sequía, lo que pues ponía en peligro tanto a los habitantes como a la flora y fauna locales. Una tarde después ya de varios días de angustia, sufrimiento, padecían, el ganado estaba padeciendo, o sea, se les moría el ganado. No había, en realidad no había mucho que cultivar, puesto que pues no crecía, no había cosecha. Después ya de varios días los habitantes acuden a Juan de San Miguel para que los ayudara. Fue entonces que este fraile reúne a los habitantes de Uruapan y los insta a tener fe ciega en Dios, el dador de todo bien. Este fraile los anima entonces a unirse en una gran procesión al día siguiente, llevando la imagen de la Virgen Inmaculada al lugar donde solía fluir el río. Al día siguiente, cuando llegan al lugar donde solía estar el río, Juan de San Miguel comienza pues a hacer un exorcismo, esparciendo agua bendita sobre las piedras secas. Y ahí es donde la historia se pone bastante interesante, donde la leyenda cobra su importancia. Algunos cuentan que al caer el agua bendita hubo un gran estruendo en la tierra, como si se empezara a abrir la tierra. Entonces, y de esa grieta comienza a emerger pues una especie de monstruo, un ente demoníaco, que va saliendo de lo que era el manantial y cuentan que era el diablo. Toda la gente que estaba ahí se queda paralizada. Algunos gritan de terror, los niños pues corren despavoridos, etcétera. Y bueno, es en ese momento cuando Juan de San Miguel, buscando una solución, se retira a orar a una cueva
en lo que pues hoy es el Parque Nacional. Y mientras el fraile rezaba pues muy fervorosamente, se dice que el diablo en ese momento lo tienta. Sin embargo, el fraile, con su fe inquebrantable, logra ahuyentar al demonio. El demonio, al intentar huir, se tropieza y se cae, dejando marcada su rodilla en una de las piedras de la cueva. Y otros dicen que en medio de todo ese caos, el diablo, al ver la imagen de la Virgen, se arrodilla y en ese instante deja una huella enorme en la roca. De hecho, si van ahí a ese lugar, que es como una especie de como de manantial, una especie de lago donde cae también una cascada, ahí se ve en una de las piedras, se ve ahí marcada como si alguien se hubiera apoyado ahí su rodilla. Y pues esa es la leyenda que te comentan ahí los lugareños. Y bueno, esa huella es lo que hoy conocemos como la rodilla del diablo, y de esa hendidura pues comienza a brotar nuevamente el agua, creando el nacimiento del río Copatizio, que sigue siendo pues hasta el momento una fuente vital de agua para la región. Y bueno, a mí siempre me gusta rescatar alguna especie de moraleja de los relatos, sobre todo si son de terror. Y bueno, pues en este sentido, pues la leyenda pues nos enseña que la fe y la unidad pueden superar incluso las adversidades más aterradoras. Y bueno, también en el lugar pues comentan que la historia es una muestra de que a pesar de la desesperación y la desolación que enfrentó el pueblo de Uruapan, la fe de Juan de San Miguel y la unión de la comunidad llevaron a un milagro. Y bueno, esta leyenda resalta la importancia de la esperanza, la creencia en lo divino y cómo cuando las personas se unen por un propósito común pueden lograr cosas extraordinarias. Además, bueno, enseña que incluso en los momentos de oscuridad pues siempre hay una luz al final del túnel. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy los vengo a acompañar con una pequeña historia que seguramente muchos de ustedes han escuchado en sus pueblos o por parte de sus abuelitos, y lleva por nombre El Charro Negro. Cuenta la historia o la leyenda de hace muchos años que existía una persona que era de escasos recursos, venía de una familia muy humilde, pero que nunca tenía como esa satisfacción ni por parte de sus padres, su familia o su vida en general. Simplemente se dedicaba a trabajar con pagos no muy bien remunerados, parece ser. Nunca se supo como tal el nombre, ni la comunidad, ni mucho menos, pero es una historia que se cuenta en mi lugar natal, que es Emiliano Zapata, del estado de Michoacán. Seguramente hay cuestiones ahí que pueden variar en la historia, pero esto es lo que nos contaron alguna vez. Esta persona durante toda su vida estuvo como pensando en que merecía algo más, quería riquezas, quería pues todo lo que fuera necesario, pero lastimosamente su familia no tenía lo suficiente para esto. Decepcionado de la vida, pues empezó a tomar malas decisiones, y desde ese entonces comenzó a guardar dinero más de lo necesario. Incluso pasaba días sin comer solo para juntar un poco más de dinero, y este dinero al final lo utilizaba para comprarse ropa buena, botas, caballos, terrenos no, porque parece ser que no alcanzaba todavía, pero quería darse una vida de lujos que no podía costearse. Entonces al final de cuentas siempre terminaba pues en la ruina prácticamente. Y en lo que muchos piensan que esta persona era un charro, por lo que dice su nombre de la leyenda, no lo era en absoluto. Simplemente que cuando empezó a conseguir dinero y esto, empezó a comprarse ese tipo de ropa y a vestirse muy elegante y con estas prendas, ¿no? Lo que sucedió es que tarde o temprano pues eso se acaba. Sus papás fallecieron, ya no tenía ese apoyo emocional ni alguien que le diera por su lado. Entonces un día, mientras estaba tomado y pues seguramente bajo influencia de otras sustancias, este personaje, este hombre, iba caminando solo por la calle, por una avenida cualquiera, en un lugar del campo. Imaginemos algo así medio sombrío, un camino solo, lleno de árboles, vegetación, cualquier escena de este tipo. Cuando nos encontramos viajando, por ejemplo, a unas comunidades o pueblos más pequeños,
Y lo que sucede es que se aparece frente a él, pues un personaje, una persona que lo saluda. Le dice, buenas noches, no contesta. Buenas noches. Así sucedió durante 3, 4 veces, pero parece ser que él no le tomó importancia. Al día siguiente empezó a reflexionar acerca de este suceso y de su vida en general. Entonces, en este punto creo que llevó al quiebre y empezó a insistir con tantas fuerzas que quería algo más, quería dinero, quería pues una vida que no podía costearse, que sin saber siquiera de brujería, de nada parecido, ni siquiera tener una religión oscura, ni mucho menos, simplemente empezó a llamar a alguna deidad, al demonio, al diablo, y a pesar de que no tenía ninguna influencia ni ninguna experiencia al respecto, cuenta la historia que la verdad es que se le apareció un día que estaba trabajando en sus parcelas. Se encontró con una persona justamente vestida de manera humilde, pero que de cierta manera expresaba esa frialdad, esa seriedad, ¿no? Entonces se acercó a él, platicó. En ese momento le preguntó que qué era lo que le agobiaba, qué le hacía falta y que qué estaría dispuesto a dar para obtenerlo. En ese momento, pues él dijo, yo daría lo que fuera, con tal de dinero, con tal de terrenos, una buena casa, codearme con las personas de mucho dinero y vestirme bien, tener ropa elegante y no andar trabajando aquí en el campo, ¿no? En ese momento se menciona que desapareció por un momento esa persona que lo había saludado en un principio, y cuando volvió ya no era esa persona humilde y tranquila, era una monstruosidad, como lo llaman por ahí, donde ya la persona pues tenía otras características, era muy alto, tenía una pequeña cola característica, con una mirada muy penetrante y con una vestimenta un tanto pues sombría. En este caso pues él no ni siquiera tuvo miedo, de hecho se acercó, él le dijo, ¿sabes qué? Pues yo te puedo dar todo lo que tú quieras, todo lo que tú necesites, dinero, si quieres ser alguien conocido, caballos, ganado, lo que tú quieras. Simplemente que el día que fallezcas, pues tu alma es mía. Entonces, en ese momento él no pensó ni tuvo miedo, él simplemente dijo sí. ¿Por qué? Porque él lo que quería era esas cosas para no estar trabajando, ¿no? Por unas miserias. Pues sí, dicho y hecho, días después se le vio al hombre con mucho dinero, bien vestido, vestido de charro, ahí el nombre de la historia, con unos sombreros muy elegantes, grandes, hechos a mano, con unos detalles muy exclusivos, bien vestido, sus botas, sus gabardinas y todo, una persona pues bastante adinerada parecía ser, ¿no? Las personas que lo conocían pues como que le dudaban un poquito porque toda la vida lo habían conocido y dijeron, bueno, esta persona de dónde ha sacado tantas cosas, y lo seguían un poquito como discriminando, ¿no? Hasta que poco a poco pues se fue ganando ahora sí que su lugar en este tipo de personas de alto dinero. Pero como todo en la vida, pues sus experiencias, sus malas decisiones lo llevaron a terminar completamente solo, con muchos vicios, con muchísimo dinero, pero el exceso de estos vicios lo hizo deteriorarse con gran rapidez. Empezó a envejecer, empezó a enfermar con mucha facilidad y llegó un punto en el que se sentía casi al borde de la muerte, y en este punto recordó las palabras de aquel hombre que había encontrado, que le dijo que al final de cuentas el alma era suya, que se lo iba a llevar, y ¿a dónde? Pues no hay más que el infierno, ¿no? Entonces lo que hizo fue que a todos sus trabajadores de ahí les indicó que por favor pusieran muchas cruces, muchas imágenes religiosas por todos lados, por todos sus terrenos, sus casas, y que construyeran una pequeña capilla cerca de su casa para, según él, estar bien con Dios y pues esquivar esta parte del diablo, ¿no? De llevarse su alma. Lo que fue a su lugar secreto, agarró el más dinero que pudo, tomó el mejor caballo que tuvo, que encontró, se llevó ese dinero vestido de charro y se fue cabalgando. Esto con la idea de que así podía esquivar pues su deuda con el demonio, el cual pues estaba acechándolo constantemente. Se menciona que días antes de eso, este demonio se aparecía como en forma de muchas personas, incluso como el mismo demonio, tal cual lo mencionan algunas personas. Y lo que sucede es que durante ese viaje, pensando que él se iba pues a escapar, pues el demonio, el diablo lo encontró y se lo llevó con todo y botas, ¿no? Se lo llevó con todo el dinero, caballo y su alma.
Pero algo curioso sucedió. En este momento el hombre sintió que estaba muerto. Su caballo trató de empujar al demonio que estaba a un lado, o sea, se asustó y quiso patearlo. Pero lo que sucedía es que ambos estaban muriendo poco a poco. Se empezó a deteriorar su carne hasta llegar casi al borde de los huesos. El caballo igualmente tenía algunas pequeñas franjas de tejido, de cabello y todo, pero su esqueleto se notaba pues bastante. Entonces lo que pasó aquí es que el diablo como tal, en lugar de llevárselo con su alma y pues su caballo y su buena ropa, lo que hizo fue condenarlo a vagar por la eternidad, por decirlo así, en el mundo terrenal. Pero siempre esta persona, bueno, este charro negro, que ya en este punto se había convertido, lo que tenía que hacer era encontrar un sustituto. Cuando él encontrara un sustituto, él podía regresar completamente al infierno y dejar de vagar por el mundo. Entonces aquí viene la segunda parte, ¿no? Se cuenta que el charro negro se le aparece a personas viajeras, a personas solas, y como nos comentaban algunos de nuestras abuelas, no sé si por asustarnos o por alejarnos de los malos vicios, a las personas que eran muy bebedoras, que se leen demasiado y siempre regresaban muy tarde a casa o se portaban mal. ¿Y qué es lo que sucede? Que a estas personas se les aparece cuando su corazón es oscuro, cuando tienen esos deseos más allá de lo sentimental, lo emocional, que quieren dinero, que quieren algo muy material, pero sin trabajar lo suficiente o sin buscar una oportunidad digna de hacerlo. O sea, simplemente buscan el camino fácil y se les aparece a estas personas. En mi comunidad lo que se contaba es que siempre aparecía en la madrugada por las calles de la población o en el cerro a las personas que solían ir de cacería, que solían ir a buscar algún tipo de actividades en la noche, que cuidaban sus ganados y demás. Esto para darles la oportunidad de ofrecerles riquezas, dinero, terrenos y lo que ellos quisieran. Lo único que no sabían es que al final de cuentas, si aceptaban, su alma estaba condenada. Pero en este punto, el charro negro, o la persona que estaba ocupando ese cargo, se deslindaba por completo y esta nueva persona al morir tenía que tomar el lugar del charro negro. Entonces, seguramente el charro negro que nuestros abuelos conocieron no es el mismo que nosotros vamos a conocer. Muchas gracias por la invitación. La leyenda de La Llorona. La historia de La Llorona es una de las leyendas más conocidas de México y de América Latina. Se cuenta que hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo cercano a la Ciudad de México, vivía una mujer llamada María. Ella era conocida por su belleza y humildad, y todos en el pueblo la admiraban. María provenía de una familia humilde, pero soñaba con una vida mejor, llena de lujos y comodidades. Con el tiempo su belleza atrajo la atención de un noble caballero español, un hombre adinerado que pasaba frecuentemente por el pueblo. Al verlo, María quedó cautivada, y pronto él también se sintió atraído por ella. No pasó mucho tiempo antes de que ambos se enamoraran y comenzaran una relación. A pesar de las advertencias de su familia y amigos, quienes le decían que los hombres de su clase no eran de fiar, pero a María no le importó y se entregó a él. Finalmente se casaron y tuvieron 2 hijos, a quienes María amaba profundamente. Pero, como tantas historias de amor trágicas, la felicidad de María comenzó a desvanecerse. Su esposo, a pesar de haber prometido amor eterno, poco a poco se alejó de ella y de sus hijos. Con el tiempo comenzó a salir en busca de otras mujeres, particularmente de aquellas que pertenecían a su misma clase social. María, desesperada, comenzó a sentir que su mundo se derrumbaba. Destrozada, el corazón de María se llenó de una tristeza profunda y una ira incontenible. En un arrebato de desesperación, una noche oscura llevó a sus hijos hasta el río. Sumida en un dolor insoportable y en una especie de trance, fue incapaz de controlar sus impulsos y trágicamente los arrojó al agua. Inmediatamente después de su acto, y al ver el agua llevarse a sus hijos, María comprendió la gravedad de lo que había hecho. Cayó de rodillas gritando y lamentándose con un desgarrador
¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? ¡Ay! A continuación, María se arrojó al río. A la mañana siguiente, los cuerpos de María y de sus hijos fueron encontrados junto al río. Sin embargo, se dice que su espíritu nunca encontró paz. Desde entonces, en noches de luna llena, se escucha el lamento de la Llorona, vagando por los ríos, arroyos y lagunas, buscando a sus hijos. Según los relatos de quienes afirman haberla visto, la Llorona es una figura espectral que viste de blanco, con un rostro que parece difuso y casi cubierto por un velo. Se cuenta que su dolor es tan profundo que quienes le escuchan quedan atrapados por una inmensa tristeza. Sin embargo, la historia no termina ahí. Muchos creen que la Llorona no solo busca a sus hijos, sino que también se lleva a los vivos, especialmente a los niños y a aquellos que se aventuran solos por las noches. Por eso los padres cuentan esta historia a sus hijos, advirtiéndoles que nunca se acerquen a las orillas de los ríos después del atardecer. Con el paso de los años, esta historia se ha contado de diversas maneras, pero siempre mantiene ese lamento desgarrador que parece traspasar el tiempo. ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? ¡Ay! Esta leyenda se ha convertido en un recordatorio de cómo el amor y el dolor pueden llevar a consecuencias inesperadas y cómo a veces las decisiones impulsivas pueden desencadenar tragedias eternas. La Llorona sigue recorriendo los ríos de México y aunque los tiempos han cambiado, su lamento sigue presente en las noches de viento. Su historia es una advertencia y al mismo tiempo una forma de conectar con el pasado y con los misterios que envuelven el alma humana. Hola, muy buenas noches. Quiero aprovechar esta celebración del Día de Muertos para compartir con ustedes una leyenda oriunda de Guanajuato, Guanajuato. Esta leyenda tiene como protagonista a San Ignacio de Loyola, fundador de la Orden de los Jesuitas. Ha sido patrono de Guanajuato desde 1616, antes de que el Papa Gregorio XV lo canonizara en 1622. Esta historia comienza en la víspera de cada 31 de julio. Una procesión de gente sube caminando al Cerro de la Bufa, y si uno saca la cabeza por la ventana de su casa, puede ver desde lejos cómo avanzan las luces hasta coronar al cerro con una especie de aureola. Cuentan que las antorchas no le roban el brillo a las veladoras y a veces algún caballo muere en el camino, la gente llora cuando pierde a un ser querido y sus lágrimas también son luces. He escuchado que le rezan oraciones a la Virgen de Guanajuato o le piden favores a San Ignacio. Por ejemplo, le piden que llueva fuerte o que el marido deje de beber. Cuando se cansan de subir, empiezan las canciones. Los músicos llevan sus guitarras para hacer el camino menos agotador y las señoras platican de hijos, de enfermedades o de chismes. Hay 3 cuevas: la cueva encantada, la cueva de los Picachos y la cueva nueva, donde se oficia misa para pedir que los habitantes de Guanajuato no padezcan ninguna desgracia. Las 3 fueron consagradas a San Ignacio por el tiempo que él pasó luchando contra los malos espíritus. Esto en la cueva de Manresa, España.
donde se practicaban aquelarres, es decir, una reunión nocturna entre brujos y brujas, y otros rituales de maldad. Hechiceros y brujos, gente de la que dicen que está íntimamente relacionada con el demonio y todos los poderes del infierno. Llegan a Guanajuato antes del día de San Ignacio de Loyola, trayendo frascos que contienen murciélagos, alas de mariposas negras, sapos, hierbas y espinas que clavan en cirios negros o en muñecas de trapo con cabello humano. Una vez un amigo me invitó a mirar todo lo que hacía esa gente mala y pues yo por curiosidad acepto, y fue necesario disfrazarme para que pensaran que yo era uno de ellos. Más o menos como a las 12 de la noche, cuando ya estábamos todos juntos dentro de la cueva, entró el oficiante mayor llevando una vela encendida en la mano derecha y en la otra mano traía una lagartija que se retorcía muy violentamente, y unos ayudantes tocaban música muy rara y muy fea, con un tambor chico y una flauta. Había otros haciendo ruidos con caracoles, mientras el brujo principal gritaba palabras en otro idioma. Los que estaban allí le respondían también con gritos, y de repente se oyó un ruido hueco y después de un gruñido de animal extraño. No sabría contarle a detalle, pero eso me puso muy nerviosa. Cuando menos lo esperaba, apareció en medio de nosotros una mujer que bailaba así poseída por algún espíritu maligno. Su esqueleto saltaba al ritmo de los tambores, como abandonada a la sensación de ese macabro momento. Los hombres que la rodeaban veían bien atentos el espectáculo. Yo nada más veía que unas ratas y unas serpientes se deslizaban sobre los zapatos de esos miserables que en su embriaguez diabólica no sentían el peligro. El viento se deslizó por encima del vestido rasgado de la mujer, que comenzó a emitir lamentos muy raros que habrían despertado a los muertos, y a los vivos los hubieran obligado a meterse a los sepulcros. Bueno, la vida parecía escapar por una de las pocas grietas por donde entraba ese aire caliente que me ahogaba. Entonces le dije a mi amigo que nos fuéramos, y al salir pues pudimos respirar, y cuando tomamos un poco de aliento bajamos despacito por el camino que llevaba a la ciudad, y desde esa noche se me hace muy difícil dormir, y cada día de la cueva subo con una canasta con comida para oír misa y pedir perdón a Dios por mis pecados, que no son muchos, pero que siempre me hacen recordar esa noche en la que estuve pues a punto de caer en las garras de un grupo de hechiceros. Gracias. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete y comparte. Si deseas participar, no olvides enviarnos un correo a cienciamascafe@gmail.com o enviarnos un mensaje directo en nuestras redes sociales. Estén pendientes, ya que en los próximos días se estará estrenando la segunda parte del episodio Rompiendo el dolor, cannabis medicinal y su papel en el tratamiento, con la doctora Marely Vázquez Barreto. Hasta la próxima.